Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. De vuelta a los videos de catequesis y en algunos casos pues de apologética, ¿por qué no? Y estamos contentos pues porque estamos hoy día domingo 31 de marzo y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Motivos pues sobran para estar contentos, felices, es nuestra esperanza. Como nos dice el Evangelio del día de hoy, en el que pues nosotros hoy día hemos seguido pues la secuencia de celebrar, de festejar, de reflexionar y de profundizar este misterio tan precioso que es el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay testigos, ¿no? En un juicio va a ser importante como pruebas, una de ellas va a ser la existencia de testigos, ¿no? Son evidencias de un hecho que ha ocurrido. Y aquí pues tenemos 12 y cientos de discípulos que vieron a Cristo Jesús vivo, que lo tocaron, que introdujeron sus dedos en sus heridas. Hay alegría. Esta alegría de saber que tenemos vida eterna, a la cual todos estamos invitados y llamados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente fe, Cristo mismo nos manda a guardar su palabra para que quienes la obedezcamos, quienes la guardemos, no veamos nunca más la muerte, ¿no? Como nos dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Bien, entonces hoy día queremos compartir esta alegría con ustedes, con miras también a lo que pues sigue, ¿no? De haber alcanzado, por ejemplo, nuestro bautismo que hemos estado viendo en el sábado santo, en la vigilia pascual, y en la que muchos hemos renovado los votos que hicieron primero pues nuestros padres y padrinos, y que a lo largo de la vida, quienes ya tenemos madurez en la vida cristiana, pues los vamos renovando ahora por nuestra propia cuenta. Aceptamos a Cristo, nuestro Salvador. Y no solamente reconocerlo como Salvador, sino reconocer también sus mandamientos. Hemos celebrado pues en la Eucaristía, hemos celebrado el sacerdocio que por el medio del cual se nos transmiten la mayoría de los sacramentos, pues porque el matrimonio es realizado por los novios, futuros esposos. Bien, entonces, y también que nos dejó este mandamiento del amor, porque el que ama no va a ofender con faltando a ningún mandamiento ni a Dios ni al prójimo. Bien, Cristo ha resucitado, esa es nuestra fe católica. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, como lo creen, por ejemplo, los hermanos evangélicos. Creen que la persona que una vez muerta, ya no tiene conocimiento de nada, ¿no? Igual los testigos de Jehová, que el alma se extingue, que el alma desaparece, pero esto es muy triste porque vamos a ver pues que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque Cristo ha resucitado y con él pues ha llevado a muchos a la salvación. El Evangelio en el que hoy día hemos tratado, según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9, miren, nos muestra algo precioso para que nosotros lo tengamos en cuenta, que la piedra que tapaba el sepulcro era una tremenda piedra, fue removida al momento que Cristo resucita. Esta puerta, esta tremenda piedra que hacía de puerta, fue removida. Y ahí están, muchas piedras tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos dejan andar.
en nuestra vida personal, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de trabajo, etcétera, ¿no? Y eso son cargas muy pesadas, tremendamente pesadas, que muchos no logramos sacar de nuestra mente, y esas piedras que lastiman nuestros recuerdos, que lastiman nuestro interior, ahora han sido removidas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, podemos nosotros, con la fe en Cristo, remover pues todas estas piedras, estas tristezas, eh, muchos ultrajes morales, insultos, eh, a veces cosas más graves en la vida sexual que muchos han sufrido. Son cosas tristes que van arrastrando, que no las pueden mover, no las pueden sacar de su mente, no las pueden sacar de su corazón. Venganzas, odios, resentimientos por diferentes motivos, pero ahora Cristo, con su resurrección, creyendo en Él, que nos pide que creamos en Él, Él puede remover estas piedras. Tengamos fe, ¿no? Esta fe que, miren, ahí vemos a Santa Magdalena, que va desde muy temprano con las otras mujeres, van temprano porque quieren ellas ir a terminar de darle los últimos eh, eh, veneración a los muertos que le daban los judíos, que les echaban aromas, ¿no? Al cadáver, etcétera. Y al ver pues esta piedra se sobresalta. Ahora, Magdalena, las otras mujeres enamoradas en el sentido espiritual de Cristo, van de alegría, ¿no? Porque pues encuentran la tumba vacía, y al ángel, este joven, en forma angelical, un ángel, que le dice, ¿no? ¿A quién buscan? Jesús ha resucitado. Y van ellas a llevar este mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, hay esta alegría de que podemos encontrar nosotros en Cristo, quien remueva estas piedras. La iglesia también está pasando momentos muy difíciles, piedras inmensas que están surgiendo en cambios doctrinales que se pretenden introducir. Entonces, no tengamos miedo, porque Cristo las va a remover, ¿no? Así como también va a remover todas estas doctrinas que han ido surgiendo a lo largo de los siglos, y esta, por ejemplo, de los protestantes, del protestantismo, pues que no creen en que la persona, después de muerta biológicamente, su alma siga viviendo. Bien, entonces, todavía no se han sacado pues las vendas las siguen teniendo puestas, pero a Cristo no. Cristo, al resucitar, ¿no? Vemos cómo quedan el sudario, queda bien acomodado. O sea, no es que aquí alguien se lo robó a Cristo, no, o sea, hay un acto ahí, un momento en que se le tiene que prestar para, pues, acomodar, ¿no? Enrollar, dice, en un lugar aparte, nos dice aquí el texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 7. Estaba aparte, ¿no? Estaba acomodado, o sea, no había apuro, ¿no? Cristo ha resucitado y nos está dejando estas preciosas evidencias de su resurrección. Eh, Saquémonos pues estas vendas. Muchos están vendados, muchos católicos tienen puestas también vendas que no les permiten valorar la fe cristiana. Muchos desde niños han crecido con unas vendas de una fe infantil que no llegó a madurar, no llegó a crecer, no llegó a madurar, y se han quedado pues con una fe infantil. Necesitamos ayudarlos catequizando por diferentes medios, llegar a ellos por las redes sociales, el Facebook, por un WhatsApp, mandar mensajes,
a veces de repente cortos, otros algo más largos, para que esta fe católica preciosa que nos enseña que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, tengamos esta alegría, esta esperanza que vamos a resucitar. Pero vean bien que no es solamente creer como este Lutero, ¿no? Lutero eh, enseñó que solo la fe salva, que las obras nos salvan, incluso confundiendo lo que dice el texto que se refiere a las obras de la ley y no a todas las obras, especialmente, pues, o específicamente a las obras cristianas, que son muy diferentes a las obras de la ley. Ahora, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también por nuestro bautismo, empezamos una vida nueva. No solamente la regeneración, que eso es trascendental en la vida, sino que se nos está llamando para que vivamos una vida de santidad. Mire lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 6, del versículo 3. Voy a leer hasta el 23, dando unos saltos. Y se refiere pues al bautismo y a la regeneración bautismal y el llamado a esta nueva vida de santidad. Abro cita. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros, ¿no? El pecado, ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Versículo 22. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan, o sea, obran, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí está el texto que acabamos de leer. Entonces, Cristo ha muerto en la cruz y en Juan capítulo 3, versículo 5, nos habla del bautismo regeneracional. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y antes de ascender, ¿no? Luego de haber resucitado, antes de ascender, vayan y bauticen, ¿no? Y a todo aquel que crea y se bautice tendrá, pues, vida eterna. Bien, entonces, pero aquí San Pablo, refiriéndose al bautismo, el bautismo por el cual con la gracia del Espíritu Santo nos introduce, nos injerta en la muerte de Cristo. Nos une a esa muerte, pero en este caso a nosotros nos libra del pecado y nos trae a una nueva vida, ¿no? A esta resurrección. Bien, entonces, esta resurrección implica que nosotros debemos eh, luchar contra esas fuerzas vivas del pecado, pero que ahora han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado, ¿no? Y trabajar, nos dice el texto a la carta a la iglesia de Roma, aquí en el versículo 22, ¿no? A trabajar por nuestra santificación, pues al final de esta está la vida eterna. No basta creer, pues no basta creer, ¿no? Si volvemos después de haber aceptado a Cristo porque hemos creído en su mensaje y no hemos trabajado por nuestra santificación, pues, sino que caemos en pecados mortales, la paga de esto, ¿cierto? El salario de esto es la muerte y se refiere ya a la muerte espiritual, el infierno. Bueno, ¿no? Ahora,
eh, entre los hermanos separados, eh, ellos creen que después que la muerte, después de que la persona ha sufrido la muerte, ya esta no tiene entendimiento, como dice el libro de Eclesiastés. Eh, Creo, si mal no recuerdo, el capítulo 9, versículo 5 en adelante. Es que los muertos ya no tienen entendimiento, nada saben, etcétera. Pero Cristo, miren lo que nos va a enseñar en relación, pues, a la vida, ¿no? A la vida y a la santidad. Miren lo que nos dice Juan 5, 28 al 29. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Ah, o sea, si están muertos, ¿cómo es que van a oír la voz del Señor? ¿Cierto? No, o sea, Cristo aquí nos está corrigiendo a muchos. Los que obraron el bien resucitarán para la vida. Repito, los que obraron el bien resucitarán para la vida. ¿Ven? Cristo dice, no basta solamente creer en mí, también hay que obrar. Pero los que obraron el mal irán a la condenación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, santificación, fructificar para la santificación, pero para el final, pues, la vida eterna, lo que leíamos antes en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Bien, ahora sigamos, miren lo que encontramos. Jesús estaba en este conflicto, pues, con los fariseos, con esto de que si hay que pagar los impuestos, y luego vienen los saduceos, y acá le interpelan, quieren poner trampas, diciendo si una mujer se casó con un fulano, se murió y luego se casa con el hermano, y también se muere el hermano, y se sigue casando, y se casa hasta con 7 hermanos, porque esa era la tradición judía, de cuidar a las mujeres indefensas. Bien, entonces Jesús pues les va a decir algo tremendo, ¿no? Jesús contestó, ustedes andan muy equivocados, ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Eh, a ver, hagamos una aclaración ahí, porque pues los saduceos le preguntaron al final, ¿cuál de los 7 va a ser su marido, no? Entonces le dice Jesús, ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Primero, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, o sea, ya no va a haber que con cuál de los 7 va a ser, pues, la que va a estar casada, no, sino que son como ángeles en el cielo. Mire, dice, como ángeles, no que van a ser ángeles, es decir, espíritus, ¿no? Vamos a ser ya espíritus, ¿no? Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios les dijo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha resucitado, viva, Cristo ha resucitado. Él no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Entonces, lamentablemente, el protestantismo se cae, pues, como un espejo, como un vidrio que se rompe en 1000 pedazos. Cristo no era protestante. Cristo no era protestante. Bien, entonces, Cristo, pues, nos ha enseñado eso. Ahora, y hay otros textos más que nos muestran que las personas pues no mueren. Miren este texto, el de San Pedro, en los capítulos, primera carta a Pedro, capítulo 3 y capítulo 4. Miren lo que dicen, ¿no? Refiriéndose pues a los tiempos de Noé, ¿no? Vamos a la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, y luego el siguiente capítulo, el 4, versículo 5, pues el siguiente, ¿no? Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé.
cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Entonces fue a predicar. Si no tienen conocimiento de nada, como malinterpretan ahí nuestros hermanos separados, el texto de Eclesiastés, entonces, ¿cómo es que Jesús, al resucitar, va a ir a predicar pues a estos espíritus encarcelados? Si están encarcelados, están vivos, ¿no? Qué pena, cómo, o sea, qué mala comprensión del texto bíblico. Y miren, y en el siguiente capítulo, Pedro lo va a reafirmar. Primero de Pedro, capítulo 4, versículos 5 al 6. Pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte, a través del Espíritu viven para Dios. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Excelente, esta es nuestra fe católica. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Esta es nuestra esplendorosa fe católica. Entonces, hermanos, Cristo ha resucitado. Transmitamos con alegría nuestra fe. Démosle esperanza a las personas que pues nos espera. Pero no solamente eso, vivir la santidad con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Manifestemos con alegría, con sabiduría, la palabra de Dios. Un texto, no solamente con los hechos, también de palabra y también con los hechos. Eh, que se vea, que se note que Cristo ha resucitado y que nosotros hemos sido regenerados por el bautismo, por la fe en Jesucristo. Hablemos más de Cristo, anunciemos a Cristo. A Cristo ha resucitado, esta esclavitud del pecado ha sido derrotada y ahora pues andemos en nueva vida. Compartamos este video para evangelizar. De esta manera también nosotros vamos sembrando granitos, pequeñas obras para nuestra salvación. Fe en Cristo, y también esta fe tiene que manifestarse en obras, obras de misericordia y obras de vida moral. Que el Señor los bendiga. Felices fiestas, Pascuas de Resurrección.